Bueno, volvemos de la pausa y ya estamos con Agustín Belucci, licenciado en Ciencias Biológicas y becario del CONICET, y Roberto Dona, doctor en Ciencias Geológicas y becario postdoctoral de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ambos fueron premiados para participar de dos congresos internacionales en Shanghái, China, y también van a estar acompañados por Florencia Agliano, ¿sí? Que ahora me van a contar bien cuál es su formación, que hoy no pudo estar porque, bueno, Florencia no está viviendo en Mar del Plata en estos momentos, pero también forma parte del equipo de trabajo. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Bueno, contanos, Agustín, en tu caso, vos sos investigador del CONICET, doctor en ciencias biológicas, Sí, y ¿en qué consiste esta actividad? sí, yo soy licenciado en Ciencias Biológicas. Actualmente estoy haciendo mi doctorado acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me formé acá en la universidad, Ujú. hice la carrera de licenciatura y bueno, y actualmente estoy ahí en el último año de mi doctorado. Específicamente, yo trabajo en un área de investigación que estudio los parásitos en restos antiguos. Y la idea de esto es, en general, reconstruir cómo eran los ambientes del pasado un poco y hablar un poquito de la relación entre los parásitos y el ambiente y los hospedadores, para eso, para poder reconstruir el ambiente del pasado. Es lo que nos permitió por ahí ganar esta beca para participar en China. Bien. Y en tu caso, Roberto, vos, bueno, sos postdoctoral, Sí. investigador. Sí, en mi caso ya estoy doctorado de la Universidad Nacional de La Plata y me vine a vivir acá, a Mar del Plata, porque mi área de estudio está en los acantilados costeros acá entre Mar del Plata y Miramar, que es donde hice una reconstrucción de la vegetación de los últimos 5 millones de años, y eso es lo que me une el tema, porque reconstruí los paleoambientes de esa secuencia a partir de microrestos vegetales. Así que Es como un lugar privilegiado, Mar del Plata, y particularmente la zona de acantilados, para poder estudiar este tipo de mamíferos. No, son sí, sí, mamíferos, ¿verdad? sí, es que sí, la verdad que es un yacimiento fósil porque tiene mucho valor para la zona y para la Sudamérica también porque tiene mucho detalle, el acantilado se cae y expone todo el tiempo nuevos registros y bueno, esa megafauna que es tan llamativa porque está muy bien distribuida, muy bien representada, la idea es complementar con otros registros, por ejemplo en mi caso con los microrestos vegetales, que se sabe que estaban ahí desde los primeros descripciones de microscopio, pero bueno, hasta ahora no se había hecho ese estudio, ¿no? En detalle. Y estos vegetales que te permiten encontrar, descubrir, avanzar en tu investigación. Esta investigación fue parte de mi beca doctoral. Lo que hice fue a partir de restos de sílice amorfa, que es como vidrio, por así decirlo, que dejan los vegetales, y que después cuando la planta muere y se descompone, eso queda en el registro fósil y se incorpora y se preserva muchísimo tiempo. Entonces es muy abundante en los sedimentos esto. Incluso hay lugares en los que ya al 40% de lo que nosotros vemos como el acantilado a veces son estos restos fósiles de vegetales. Solo que cuando uno lo mira al microscopio recién observa esas formas. Y estudiarlo y hacerle la estadística correcta te permite sacarle un montón de información para ver cómo se sucedieron esos ambientes y cómo fueron los climas en los que se fue sucediendo el área de lo que hoy es Mar del Plata. Que Ujú. en ese momento yo estudio 5 millones para atrás, tal vez. Hay momentos en los que Mar del Plata no fue una ciudad costera, por ejemplo, fue un continente adentro. ¿Y de qué época estamos hablando más o menos? De O ese, sea, ¿de qué antigüedad estamos hablando que fuera más un y Mediterráneo? fue avanzando paulatinamente, así que mientras más atrás, más lejos estaba el mar. Bien. Agustín, bueno, vos decías que estudiás parásitos, Sí, ¿no? sí, sí. Justamente Eh, de estas especies Antiguas, digamos. antiguas. Sí, mi foco o mi área de estudio principalmente no es tanto acá en la zona de Mar del Plata. Yo estudio, mi trabajo se centra en áreas, en zonas áridas de Chile, Mendoza, específicamente en esas zonas porque es donde se conserva el material que estudiamos nosotros. Y la idea es de esto, de que con los parásitos nosotros podemos reconstruir qué tipo de relaciones había en el pasado, Ujú. incluso con los humanos. Además, brinda mucha información porque los parásitos tal vez tienen como una connotación negativa a veces, ¿no?
pero muchas veces desde el punto de vista ecológico los parásitos nos dan información de que los ambientes están sanos. Se dice que un ambiente rico o sano es rico en parásitos. Entonces esto nos permite, por ejemplo, predecir futuras campañas de conservación de especies o posibles estrategias ante posibles epidemias o relacionadas con parásitos en particular. Mi área de estudio básicamente es esa, y con los registros que nosotros tenemos, tratamos de ver las relaciones que había. Por ahí mis muestras no son tan antiguas como las de Roberto. Tienen alrededor de 15.000, 20.000 años, y también esto tiene una estrecha relación con los primeros pobladores humanos que estaban en la región, ¿no? Entonces, establecer posibles relaciones entre los parásitos y los humanos antiguos también es interesante. ¿Fuiste descubriendo algo en esa relación entre parásitos y humanos? Sí, muchos de los parásitos. Yo específicamente me centro en estudiar parásitos de roedores, que los roedores muchas veces están en contacto con los humanos y antiguamente los usaban de alimento. Y algunos de los parásitos que hallamos son lo que se conocen como zoonóticos, parásitos o que producen enfermedades zoonóticas, que son enfermedades transmitidas de animales a humanos y viceversa, de humanos a animales. Entonces, poder predecir qué enfermedades había o sea, poder entender qué enfermedades había en el pasado nos ayuda a entender también las actuales enfermedades parasitarias. Para que se me abren varias ventanas. Estoy pensando en el COVID en el medio, ¿no? Que es una especie de virus que se transmite a través de un animal a es una una zoonosis, persona. sí, específicamente es una zoonosis. Pero ahí, antes de eso, y después relacionándolo con ese tipo de enfermedades que así se desplazaron a lo largo de todos los distintos continentes, pero con una velocidad muy, muy rápida. Vos planteabas esta relación entre los roedores y las personas. ¿De qué años estamos hablando? ¿De qué tipo de población? ¿Qué te permitió estos descubrimientos que fuiste hallando ir construyendo de esa historia? Sí, por ejemplo, uno de los lugares donde obtuve muestras corresponden a sitios arqueológicos donde que había unas primeras ocupaciones incas. Entonces pudimos establecer qué parásitos tenían los roedores en ese momento y la posible relación con los pobladores incas de ese entonces. Y el lugar propio donde trabajé, eso es un lugar específico de Chile, tuvo varios periodos de ocupación, no solo incas, sino que después estuvieron los conquistadores, que trajeron con ellos nuevos animales, nuevos parásitos. Entonces, a partir de nuestros estudios, pudimos ver que, por ejemplo, hay parásitos que fueron introducidos por los europeos, parásitos que ya estaban y se compartieron a los animales que llegaron de afuera. Pero eso estamos hablando de hace 500 años. Y eso a nivel colonial, sí, 500 años, pero más para atrás también, los primeros pobladores hace 20.000 años, 15.000 años que habitaron la región, estuvieron potencialmente expuestos a estos parásitos. ¿Y dónde los encontrás esos parásitos? Nosotros analizamos específicamente la materia fecal de los roedores, que se llama coprolito, cuando adquiere una calidad de fósil. Es una estructura que pareciera como si fuera una roca, una piedra. No tiene una estructura muy como las heces actuales, digamos. Están disecadas y por un proceso de hidratación las rehidratamos y bueno, después por medio de técnicas parasitológicas que se usan en la actualidad, buscamos los parásitos. Cualquier persona vería una roca donde vos ves un pedazo de tierra, pero nosotros sí. Tenemos el ojo bastante entrenado para identificarlos. Pero ustedes los convocan para que vayan, encuentran una estructura, no sé, fósil extraña y los convocan para que vayan a analizarlos. En mi caso particular sí tenemos trabajamos mucho con arqueólogos, que son los que generalmente van al campo y recolectan las muestras, o paleontólogos. Siempre estamos en contacto con ellos, muchas veces nos invitan a sus campañas, vamos con ellos. En mi proyecto en particular es un proyecto entre Argentina y Chile, entonces tuve la oportunidad de ir a Chile a buscar muestras y básicamente es muy interdisciplinaria nuestra área. Vuelvo a vos, Roberto, para preguntarte, esta zona, y yo insisto con la zona como privilegiada, esta de los acantilados, de hecho Darwin tuvo toda una ruta por la costa atlántica hacia el sur, intentando encontrar
parte de sus teorías, ¿no? Sí. Esto de qué pasó con el hombre. En las plantas, Sí. vos ahí encontrás la vegetación de la cual se alimentaban los roedores, quizás que luego Sí. se trasladaban o no, que pertenecían acá en la zona, y también de las personas. Sí, nosotros, a ver, mi área de estudio es el sudeste bonaerense. Como Ujú. decías, cuando Darwin pasó aquella vez, él tomó las muestras de estos sedimentos que las llevó a Europa, donde se analizaron por primera vez al microscopio. Y ahí es donde aparecieron por primera vez estos fitolitos, que son los microrestos vegetales que yo estudié a lo largo del tiempo. Estos fitolitos, hay en Mar del Plata un grupo gigante que trabaja, de biólogas, que trabaja con ellos en el presente, a ver cómo se forman en la planta, porque hacer una investigación no es tan fácil como decir, bueno, yo los encontré y describí qué pasa con eso, sino que me apoyé en todo lo que el grupo viene haciendo como pionero en el mundo de ver cómo se producen esos fitolitos en las plantas, cómo pasan al suelo y cómo se preservan. Y ahí recién pudimos reconstruir lo que pasó con la vegetación en el pasado. Por eso yo soy como la última adquisición del grupo de investigación. Y a partir de eso sí es que pudimos reconstruir la vegetación, y es muy importante porque son los productores primarios de los ecosistemas. Eso te dice qué tanto puede soportar un ecosistema. O sea, realmente el que cosecha la energía del sol son los productores primarios, y a partir de ahí se dan la fauna que acompaña también, ¿no? Entonces está muy relacionado a cómo fue la evolución de fauna que se registra tan bien en la zona, y por último la llegada del hombre ya cerca de los 12.000, 11.000 años a esta zona. ¿Y cómo se daba la relación entre esos hombres y esos vegetales y esos Bueno, ahí es animales, ¿no? donde es re difícil reconstruir porque los registros son muy aislados, Ujú. y no tenemos sitios arqueológicos. Ahora, en los últimos años se ha encontrado una relación más directa entre esa megafauna y el hombre. Hay signos de caza, ya se han encontrado Quizás registros las juntos. cuevas son posteriores a ese periodo que vos estás Las analizando. cuevas de los acantilados. Las cuevas, no, más al sur, en la zona de Río Negro, Ah, Chubut. sí, sí, eso sí Esas son es posteriores, posterior, sí, sí, exacto. sí. A esto estamos hablando, sí, de la llegada, de O sea, los primeros habitantes. habitantes. Sí. Eh, Contame, Roberto, estos dos congresos a los cuales ustedes han sido becados para participar en Shanghái, ¿en qué consisten? ¿De qué se tratan? ¿Quiénes van a participar? Bueno, los congresos son organizados por una organización que se llama PAGES, que es dedicada a cambios climáticos del pasado. Nosotros estamos siempre muy atentos, los que trabajamos en el área, a lo que hace esta organización, porque es muy importante, es la que más nuclea los científicos que trabajan en los climas del pasado. Así que bueno, estábamos muy atentos a este congreso que se da cada 4 años, y nos presentamos con nuestros resultados, con nuestras investigaciones, y entramos en un proceso de selección donde competimos contra científicos de todo el mundo para tratar de acceder a una ayuda para ir a este congreso que queda del otro lado del mundo. Por supuesto que los países que están favorecidos para hacer esas ayudas son los que están en desarrollo. No es que competimos contra todos los del mundo, pero bueno, eso fue lo que obtuvimos, así que vamos a poder visitar el país y poder llevar nuestros resultados y representarnos a nuestro grupo y a la universidad en el congreso. Volviendo a Agustín, te pregunto porque, bueno, ambos son investigadores del CONICET, están en la agencia, bueno, en el caso de Roberto estás en la agencia. ¿Cómo se está viviendo este periodo, ¿no? Porque ustedes están aspirando a este tipo de congresos, y los apoyos y las ayudas para poder participar vienen justamente por las becas que consiguen del exterior y no necesariamente por los proyectos de investigación actual de la agencia o del CONICET. ¿Cómo están viviendo esta etapa de este escenario político, Sí. de la política de incentivos o no a la investigación en Argentina? Y bueno, sí, son cosas que son recurrentes en nuestro trabajo y lo charlamos bastante con todos nuestros grupos de trabajo y entre nosotros. Se vive una situación bastante de incertidumbre, obviamente, y a veces hasta de angustia, pero porque bueno, creemos que la necesidad de apostar a ciencia es súper imprescindible para cualquier país, me parece. Y sí, es lo que por ahí hemos hablado con otras personas o entre nosotros, de que en estas situaciones o esta posibilidad que se nos da de asistir a lugares o congresos, es donde realmente ahí se muestra que la ciencia argentina sigue siendo importante o es importante, y por qué se debería seguir apostando a la ciencia.
Y bueno, desde los grupos de trabajo se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene, porque obviamente no se está recibiendo los subsidios que estaban asignados, ni otro tipo de dinero que esté destinado a la ciencia, así que nada, la situación es para nosotros todos los que estamos acá es bastante preocupante. Pero bueno, eso, creo que en estas situaciones es donde se ve que nuestra ciencia sí vale y es importante apostar por ella. Y en el caso tuyo, Roberto, ¿qué tenés como para comentarlo respecto de tu Sí. lugar, que es distinto quizás del CONICET? Sí, a mí me pasa que es difícil abordar todas las dimensiones que significa desguacear la ciencia, ¿no? Por un lado está, creo que el lado humano, que es, bueno, lo que nos pasa a nosotros, que tenemos trabajo por contratos cortos. Yo tengo contrato hasta el 2026, por ejemplo, y soy un doctor ya formado, docente de la universidad. No es que ocupo un rol solamente como investigador, soy extensionista, soy docente, ocupo muchos espacios. Y bueno, es una situación angustiante. Y mismo no tener una prospección de lo que va a pasar en el futuro, cómo voy a poder seguir la carrera, qué le pasa a mis compañeros. Eso se te puede decir desde el lado humano. Desde el lado de lo que significa para la ciencia es duro porque lo que te contaba antes, hay grupos que hace mucho que trabajan en una línea que se desarrolla de a poco y que se va construyendo todo el tiempo, y de repente cortar ¿cómo es? El chorro de financiamiento a esos proyectos a largo plazo implica recalcularlos y perder incluso lo que se fue haciendo en el tiempo, ¿no? Perderlo es como una especie de desperdicio de dinero, retroactivo de lo que ya se invirtió, porque de repente desarmaste todo un grupo que te costó un montón formar. ¿Qué nos pueden contar de Florencia Galeano, que es la tercera en este equipo de trabajo que va a Sí. estar becada? Bueno, aprovechamos para mandar un saludo, que seguro nos estás escuchando. Florencia también es egresada acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella es bióloga como yo, y actualmente está haciendo su doctorado, pero en la ciudad de Córdoba. Ella específicamente trabaja en un área similar a la mía, pero en vez de estudiar los parásitos, estudia el polen. Es una estructura vegetal que se conserva también en los coprolitos, en las muestras de heces, y a grandes rasgos, para no hablar de más por el tema del flor, Claro. ella estudia también, reconstruye los ambientes y las dietas de los animales en el pasado a partir del análisis de polen. Y qué importante esto que estábamos hablando, y yo Mm. enseguida lo relacioné con el COVID y con las enfermedades Sí. a través de parásitos o virus que se fueron desarrollando por lo que comíamos o por lo que comemos. ¿Y creen que hay ahí una ruptura de las civilizaciones a partir de estas enfermedades que se fueron dando? Sí, creo que parásitos, bacterias, virus hubo siempre. El tema es por ahí lo que también por ahí hace un poco del interés de este congreso, también por un lado de ir por ese lado. Qué tan rápido están ocurriendo ahora las cosas, ¿no? Por el hecho de que aparecen nuevas cepas, nuevos virus, nuevas enfermedades, mucho más rápido que tal vez como ocurrirían si no hubiera tanta intervención humana en muchas actividades. Y por ahí eso, o sea, no es que no existieron, pero lo que nosotros, o lo que ocurrirían en tiempos de la Tierra, por ahí están ocurriendo a pasos un poco más acelerados. Bueno, Agustín Bellucci, licenciado en Ciencias Biológicas y becario de CONICET; Roberto Dona, doctor en Ciencias Geológicas y becario postdoctoral de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. Muchísimas gracias por participar. Ojalá cuando vuelvan de China, de Shanghái, nos puedan contar qué otras cosas se están descubriendo o se están analizando en función de las líneas de investigación que ustedes están teniendo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a Muchas ustedes. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Bueno, gracias. muchas gracias. Pasaremos entonces a la Por vuelta. favor, sí. Vamos a una pausa y volvemos para más trama educativa.